este 9,9 todavía le falta, lamentablemente le falta, hay tiempo no contabilizado acá. Ajá. Con lo cual de no actividad, con lo cual este 9,9 puede empeorar. ¿No, Luis? Así es, digamos, el fondo menos como 9,9. Sí, corrigió de 7 y pico de caída a 9, casi 10, y las estimaciones, por lo menos las mías, ya indican que la caída del año va a estar en el orden del 13%, con una caída probablemente del 17% ahora en el segundo trimestre del año, ¿no? 17. Sí, que el primer trimestre sin cuarentena, sin pandemia, cayó 5,4. Bueno, ese es el punto central, ¿no? Que pre-pandemia ya la economía argentina estaba buscando piso respecto de una situación a la cual ya veníamos muy flojito en materia de crecimiento, y me parece que eso es la clave para entender lo que nos puede pasar más adelante, ¿no? Y hay otro tema acá también, es uno de los países como Brasil de menor proyección de crecimiento 2021. O decir, bueno, caí mucho, pero recupero. Miren, Claro. este cuadro también. Pero también tiene es malo. algo muy interesante, porque los que discutimos permanentemente lo sanitario y lo económico, los países que no le dieron mucha bola a lo sanitario, ejemplo Brasil, un desastre, caída de menos México 9,1. y Brasil Alemania serían los dos ejemplos de los que no les importó el tema. Mira, Alemania, que cuidó mucho y tiene billete, abajo 7,8. Sí, Pablo, pero mirá la Pero mirá cómo recuperación recupera. de países como Claro, España, mirá cómo Italia, recupera. Francia, que hicieron un Pero el cuarentena. porrazo se lo dieron. No, el proceso se ha notado. Acá lo que está en cuestión o en debate es la magnitud del rebote, primero, y segundo, si después de ese rebote, que rebote va a haber incluso en Argentina, si va a haber crecimiento o no. Que A esa mí es la- este la cuadro, gran lo duda, que ¿no? confieso, me volvió loco y me indignó. Es un dato que pasó un poco inadvertido acá. China, China donde, arriba. donde todo comenzó. Fuiste vos, pará, Flaco. 1% arriba. Y bueno, pero... Bueno, Donde todo Luis, es una comenzó. potencia. Bueno, pero por ahí Es hubiese una- sido más 5. es una desaceleración importante. Claro, igual, por ahí ¿no? bajó. Pero Porque- arrancó ahí. Ellos suben y nosotros caemos más del Y 10. Corea, bueno, está ahí también. Pero ¿cuánto va. tendría, de no haber pandemia, Igual- cuánto tendría que tener igual, China? ¿Más Fabián, cuánto Por hay? eso, más Fabián, 5 por ahí era. ¿no? Claro. Sí. Son estimaciones, el fondo tiene el equipo de economistas más grande del mundo trabajando, haciendo estas cosas, pero hoy nadie le pone la firma a ninguno de todos esos números que está ahí. O sea, la verdad que no sabemos cuánto va a dar, cuánto va a ser la caída y cuánto va a ser la recuperación a escala global. Todavía es una gran pregunta. Y el año que viene es el futuro muy lejano, ¿no? Esperá que allá lo sumo a Juan. En términos de quien nos está mirando y tiene un negocio, o sí, el que tiene un negocio, que hoy es parte del foco, o el que vive de las changas, ¿cómo es la economía argentina de acá a diciembre? Y pobre, muy pobre, digamos, y más, sobre todo en un contexto en el cual si mirás el dato este que se dio a conocer, que es un dato concreto del primer trimestre, lo que marcó fue una caída enorme del consumo y una caída muy importante de la inversión. Argentina no invierte. Entonces, para la gente común lo que hay que decirle, mire, mientras no haya inversión, los salarios que va a generar la economía argentina van a seguir siendo de pobreza. En todo el mundo los salarios son altos cuando se invierte mucho, no cuando se invierte poco. Entonces, la clave acá es cómo recuperamos la inversión, y me parece que con las políticas públicas que hoy tenés en marcha no hay sendero para la inversión. En vez de hablando de Vicentín, me parece. Está Juan Enrique. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Juan Bien. Enrique es humilde, una puerta nada más. El tipo no presume de nada. Sin efecto, sin Más nada. realista. El me tipo gusta, no presume de nada. Me gusta ese fondo. Cualquier cosa Sí. uno abre y se va, pero más Sí, realista. de puerta chiquita además. la Puerta de que da Juan. baño para mí, ¿eh? Sí. Un me Puerta quiero ir. chiquita, Juan. Chicos, tengo 5 hijas, me tengo que esconder para poder salir en vivo. 5 hijas. Tengo dos mellizas, obviamente mellizas de 3 años y una de 5. Imagínense que me tengo que rinconar para poder El hacer futuro esto. equipo de vóley de las Enríquez. Exacto. Pero la paso bien, es divertido, me quieren mucho. Sí, por supuesto. Coincido Bueno. mucho con lo que estás diciendo A ahí. Yo creo que la caída de la actividad económica va a superar el 15%. ¿Anual? Sobre todo para cualquier argentino que nos esté mirando, si recuerda el año 2009, las hipotecas subprime, una caída muy fuerte a nivel global, Argentina cayó 9 puntos y prácticamente el comerciante no lo sintió. En aquel momento el Estado participó fuertemente, pero esta crisis va a superar esa situación. Yo creo que la caída va a superar el 15%, pero seguramente va a superar eso. Lo No sé si en lamento el año, mucho. pero en el segundo trimestre. Sí, yo creo que en el año, va a superar el 15. ¿Y 2021? Esperemos que pase la pandemia, que se recupere la situación sanitaria y ahí veremos el rebote. El rebote también depende de los argentinos, de la capacidad instalada, depende de muchas cosas. Yo el le pregunto a rebote. los dos, porque si les pregunto por este gobierno, caemos en... Saquemos los nombres propios. Frente a este cuadro, ¿qué puede y debe hacer un gobierno? Mirá, yo creo que
el gobierno está siendo muy austero en términos de participación en la economía. Imagínate que el empleo privado son 6 millones de argentinos, ahora le va a pagar el ATP el salario a 2 millones, el 50% en un mes que hay que pagar aguinaldo. La pyme no puede pagar el sueldo ni mucho menos el aguinaldo. Yo creo que el gobierno está siendo un poco austero, tal vez tendrá sus razones. Me doy un baño de humildad, hay que estar sentado en el sillón de Rivadavia. Vos decís que el gobierno debiera poner más plata todavía en la economía. Sí, yo estoy convencido que sí. De hecho, muchos gobiernos están poniendo 10, 12, 15 puntos, 14 puntos en Perú. Yo creo que Argentina está 5 puntos del PBI. Pero Juan, perdón, una consulta a los dos, porque Brasil tiene 380.000 palos de reserva y pone 50.000 por la pandemia. Nosotros tenemos que imprimir, ¿y hasta dónde podemos imprimir? Exactamente, digamos, seguir aumentando el tamaño del Estado, gastando más y incrementando la presencia hoy es un obstáculo enorme para que Argentina se recupere más adelante. No tenemos forma de financiar más gasto, no tenemos recursos para hacerlo. ¿Les puedo hacer una pregunta? Ya estamos en un riesgo enorme, digamos, de que Argentina no salga de esta precisamente por eso. O sea, para vos está bien lo que se ha gastado hasta ahora y para Juan tendría que gastarse más. Bueno, están claras las dos posturas. A Débora, querías preguntar algo a los dos. Sí, les quería hacer una pregunta. Primero, comentar y a ver si coinciden los economistas que hoy había mucha información en gobierno respecto de posiciones más cercanas al acuerdo, ¿no? En relación con el fondo. Y cuando vos hablas con funcionarios del gobierno te hablan de la épica de la pospandemia. Yo no lo entiendo muy bien. ¿A qué se referirán en términos económicos? Respecto del acuerdo, mirá, y está atado con lo que decíamos antes. Hoy, por ejemplo, hubo una noticia importante. Uruguay colocó deuda, ¿no? Entonces colocó deuda 1,8% arriba de lo que paga el gobierno norteamericano. 1,8%. ¿Sí? Reabrió otra emisión de deuda en pesos uruguayos, o sea, digamos que pagó 400 puntos arriba, o sea, 4% arriba de lo que paga el gobierno norteamericano. Ese es el mundo. Argentina está pagando hoy, tiene un riesgo país de 2.500 puntos, o sea, paga 25 puntos arriba de lo que paga el gobierno norteamericano y no puede colocar nada. Cero. ¿Y nosotros con quién nos compararíamos? Con nadie. No nos prestan. Somos una cosa rara. ¿Y la épica? ¿Cuál es la épica de la pospandemia que el gobierno intentará instalar a futuro? Y la épica de la pospandemia puede pasar por esta idea de decir, bueno, vivamos con lo nuestro, somos autárquicos, seguimos aumentando el tamaño del Estado. Otra cosa, el gobierno no ha demostrado que vaya por otro lado. Siempre la misma respuesta frente al mismo desafío, que es más Estado, más gastos, más regulaciones, más intervenciones, y me parece que con eso no se recupera la confianza, no se cambian las expectativas y ya te digo, la Argentina venía cayendo al 6% anual antes de la pandemia. No es que estamos hablando de algo que digamos, de repente vino un shock. Claro, nosotros veníamos mal, veníamos con una base muy negativa. Claro, el resto del mundo no venía así. Entonces vos mirás esos rebotes, claro, vuelven a las tasas que venían creciendo antes y recuperan un año. Mira, si se cumplen las estimaciones del ministro Guzmán, que está diciéndole a los saqueadores vamos a crecer al 2% por año, Argentina va a tener en el 2025 el mismo PBI que en el 2010, 2009, 2010. Ahora tenemos el mismo PBI que en el 2006. O sea, estamos 15 años de atraso, o sea, 15 años sin crecimiento. Eso es un país que uno lo mira de cualquier lugar del mundo y dice, che, tienen una crisis, y ustedes no se dan cuenta que tiene una crisis estructural, no es una coyuntura crítica. A ver, Juan Enrique dice que no. Esperá, Juan Enrique dice que no. Todo que no, dice todo. Primero no hay que mentir, no, primero no vamos a mentirle a la gente. En el 2015 Argentina creció 2.5 el PBI. Primero eso. Obviamente que la economía tenía tensiones, pero sí, vos decís que no crece hace 5, 10 años. Y tenemos el mismo PBI que el 2006. Refutame eso. Es el mismo PBI que el 2006. Yo te escuché atentamente. Argentina en el 2015 creció 2.5 el PBI. Después que Argentina haya caído 4 puntos con el gobierno liberal. Pero pará, ¿y en el 2014? En 2014, obvio que tenía tensiones, desde el 2011 Argentina tenía tensiones, pero no venía cayendo, como dijo acá el señor. Pero en el 2014, ¿cómo estaba? Era un serrucho. Claro, en el 2014 tuvo tensiones, obviamente tuvo una evaluación. Sí, claro. 2015 tuvo crecimiento, 2011 tuvo crecimiento, sí, 2010 altísimo. 8 puntos, o sea, no me puede decir que venía 6 años no, está anteriores. bien.
Pero... No, ahora, pará, vamos a lo que le pasa hoy a la gente. A mí no me importa si el fondo cobra. A mí no me importa si Uruguay colocó al 1.6, al 2.6. A mí me importa la pyme y el trabajador argentino. Sí. A mí me importa que el gobierno participe en la economía. El sistema sanitario es parte del Estado. ¿Cómo me va a decir que el Estado no tiene que invertir en el sistema sanitario? Bueno, por eso la épica es cerrar la economía, cerrar todo, vivir con lo nuestro y repetir los errores de los últimos 70 años. Esa es la épica que preguntaba Débora. Épica. ¿Qué 70 años? Argentina, del año 2003 al 2015 duplicó el PBI. ¿Qué me decís 70 años? Duplicó el PBI, duplicó el empleo privado, duplicó la fábrica, duplicó la actividad económica. ¿Qué me venís con 70 años? Decí la verdad. Y tenemos 40% de pobres, Enrique. 40% de pobres. O sea, estamos bárbaros. Según vos, en los últimos 70 años Argentina no fue una máquina de generar pobres, sino que es un ejemplo mundial de crecimiento. Según yo, según los datos, según el mundo, somos una máquina de fracasar. 40% de pobres. Arrancamos esta crisis con el nivel más alto de pobreza de la historia de Argentina. No veo dónde está el logro de Argentina. A la gente, no le mientas. No, yo no le miento. ¿Cuántos pobres tenemos? 40% no lo personalicemos. pobres. No lo personalicemos. No hay mentira ahí. No le mientas a la gente. No, si ustedes mismos que defendían el modelo K, lo cruzaban a Macri por tener 40% de pobres. Seguimos teniendo 40% de pobres. Ahora, eso es un récord en cualquier lugar del mundo. ¿No? ¿Pretendés que cambie el número de pobres en estos meses? No, él lo pretende que lo cambie, me está diciendo que yo miento. Él lo bueno, pero vos decís que le echamos la culpa a Macri y obviamente que seguimos con... Y esto es consecuencia también de lo que Macri había dejó. Cuando nos sorprendió la crisis del pero no es que nos quejamos a Macri y ahora miramos hacia un costado. Ahora no había 30, no hay un gobierno, la democracia... No hay ninguno. Que nos haya sacado el tema de la pobreza. Seamos sinceros, por favor. Es más, hay un escalón permanente en pobreza. O sea, las crisis del 80, la primera crisis de la democracia, sumando. Cada vez más. Vamos de 20 a 30, al 40, cada vez más alta. Entonces, ¿dónde está el logro? Si no logramos reducir yo me quedo con la idea de Juan, que es que el Estado tiene que estar más presente. Fabi, Fabi. ¿Me vas a decir, señor, que Mauricio Macri bajó la pobreza con la política liberal y achicando el Estado? ¿Me vas a decir eso? Decirle la verdad a la gente, aumentó la pobreza. Yo no dije eso. No. Nadie defendió Nadie dijo eso. No, porque está diciendo... Es lo único que te podés agarrar, porque no te podés agarrar de ninguna discusión que ponga los números arriba de la mesa. Los números arriba de la mesa son lo que yo te digo. Tenemos el mismo PBI que el 2006, la pobreza del 40% y sigue creciendo. Argentina creció en el año 2015, ¿o no creció? Pero bajó en el 2014, ¿Pero qué me Juan? está diciendo de 2015? ¿Qué, digamos, Argentina viene siendo un serrucho y el nivel de actividad sigue siendo el mismo que hace 15 años atrás, y eso es irrefutable. No, para. Del 2003 al 2015 se duplicó el PBI. Repasé las cuentas nacionales. Duplicó, ¿sabés lo que es duplicar? De 250.000 a 500.000. Duplicó. El empleo privado pasó de 3 millones a 6 millones y medio. Pero pero los números de 2003, Juan, son incomparables. Teníamos el desastre del 2002-2001. Gente, que no le mienta a la gente, duplicó el PBI. Pero Juan, comparalo con el 99. ¿Qué PBI te damos con el 99? Fabián, yo te entiendo, pero el que el señor no diga que en los últimos 15 años... El señor está en el cielo, me decían en la corimba a mí. Bueno, la verdad que es injusto que Juan tenga que discutir estando en la casa, porque técnicamente es más difícil. Cuando pase la cuarentena y la pandemia, les prometo que uno de los primeros debates, Juan Enrique y el doctor y Luis Seco debate. Me parece interesante las dos posturas. Juan, me parece interesante con función de que son las dos posturas. Ahora, para el que nos está viendo, de acá a los próximos... Al señor que nos... A ver, le pregunto a Juan y a Luis. Al señor que nos está viendo y tiene una pizzería en la avenida Corrientes. A ver. No, el tipo está seco. Endeudado. Cero ayuda. Además. ¿Qué le decimos a ese señor? Que tiene que pagar impuestos, que lo ayudaron un poco, lo ayudó la ATP. Lo ayudó. Ciudad, que lo preguntamos. El ATP lo ayudó. Ciudad, digo, mínimo lo ayudó. ¿Qué le decimos a Roberto, dueño de una pizzería en la avenida Corrientes? ¿Qué le decimos? Que no cierre, que pero... Rece. No, es inédito lo que va a pasar en el mundo, lo que va a pasar en Argentina. Creo que los economistas tenemos que llamarnos a la humildad. Es muy difícil la situación. Yo lo que le puedo decir al señor, que trate de resistir. Más que eso no le puedo decir. La caída va a ser una piña en términos económicos. Y el Estado, más allá que yo pienso que es austero, está haciendo lo que puede. Pero Juan, te pregunto, ¿no podría el Estado Nacional en
trabajo conjunto con los estados provinciales, siguiendo la pregunta de Diego de anoche, no sé, bueno, no me paga ingresos brutos. O sea, Pero no solamente eso, tenés un dinero Un por algo. mes. Una No ayuda. hay posibilidad, Perdón, capaz la que no hay un tasa, mango. Yo digo, no Tasa, está Capaz que no hay un pensando en mango, este ¿no? Yo estoy momento pidiendo nada de plata. eso. Tasa cero en un banco, aunque sea. No se está Un pensando albrito, nada. digo. El rol de la política económica siempre Sí, es A ver, Juan y Luis, para Juan. No, el verdadero poder no es político. El verdadero poder es de las grandes corporaciones, de los bancos, de los formadores de precios. El Estado, la política está haciendo lo que puede, sobre todo recibiendo el ataque de economistas como Luis, que dicen que acá no se hace nada. Que el Pero espera, Estado- ¿vos decís que el Estado no tiene poder? La política, el verdadero poder de la política es un 25%. El poder lo Interesante teoría. tiene los bancos. O sea, vos coincidís conmigo que el Poder Judicial lo maneja Piumato y que el sistema bancario lo maneja Lo que pasa es que Palazzo. con ese 25% te funde, ese es el problema, digamos. Lo que estoy diciendo que el verdadero poder lo tienen las corporaciones y los bancos. Justamente cuando vos generás libertad de mercado y achicás el Estado, le sacás poder al pueblo, a la gente. Como dice Luis, ahí vos achicás el Estado, no tenés sistema sanitario, no tenés educación, no tenés participación para controlar los dólares, para controlar Vicentín, el río Paraná. Y ahí ya tenés los resultados. Por eso yo no coincido en nada con Luis. ¿Cómo vas a achicar el Estado? ¿Cómo vas a achicar la AFIP? ¿Cómo vas a achicar que los chicos... Pero vayan no al le colegio? hablaste, pero pará, le hablaste a Luis y no a Roberto, Es más el No. fácil. dueño de la pizzería. No, Luis, que aguante Que lo aguante. máximo posible. Que algún Bueno. día va a venir un rebote, de eso estoy convencido. Bueno, Gracias Juan. El entre paréntesis Sí. de Juan es si toda la culpa Gracias. toda la culpa de la corporación de los bancos que vayan a romper bancos y corporaciones. No entiendo la lógica, ¿entendés? O sea, esto es un Yo shock. me sumo a la pregunta de Diego, que tuvo mucha repercusión anoche. Me sumo a que me parece que mucha gente siente, me parece que no estamos diciéndole nada al dueño de un comercio. Para mí Yo no, no tengo claro, una Te mercería. agrego algo Por más. eso Yo se hablé cierran, con se fuentes del cierran, se gobierno cierran, se para ver cierran. justamente si había un plan en este momento, si se estaba pensando un plan para el dueño del comercio. Y lo que me dijeron es no. Pero mirá que hay una variable, No. hay un abanico de posibilidades con ¿Cuál? lo cual ayudar. Dije, desde un dinero como es el ATP, que lo hace Nación, lo puede hacer ciudad. La baja de impuestos, de ingresos brutos. Pero ahora hablamos, no quiero, Hasta- parece que hablamos solo de la ciudad, me hablo de todo el No, país. Bueno, pues estamos Me tratando estoy de... refiriendo, hablando no, del también hablo de gobierno la, nacional, ¿eh? hablo de la Estamos pizzería, hablando- ahora te acá- digo en Munro. Que Está no, bien, es lo ¿qué le mismo da para la la provincia. De hecho, yo Digo, estaba hablando Fabián. del gobierno nacional. crédito súper blando. No, el gobierno nacional hizo un montón, no le podemos Fabián. pedir más al gobierno nacional. Pero Yo sí, lo que claro, digo Anda a es... preguntar a los bancos a ver Pero si te dan el ciudades, crédito. o sea, Anda a perdóname. preguntar a los bancos a ver si No te dan te el lo crédito. dan. para Banco hacer el Ciudad, ¿por negocio. qué no? Banco Yo lo que Provincia, quiero, ¿cómo lo no? que quiero decir es esto. Estamos todo el tiempo hablando de cuarentena. Que puedan abrir los peluqueros. Digo, hay un montón de actividades. Y esto también hay que decirlo. Por eso, de vuelta, lo que mañana se explique es muy importante. El modo en que se haga, los puntos que se toquen. Hay mucha gente mañana pendiente Sí, sí, sí. de tomar decisiones económicas. Entonces, por favor, el gobierno mañana no es para improvisar, No. no es para tener, es para calmar a la sociedad, ayudarnos entre todos, Y que que todos nos hagamos expliquen un el plan. esfuerzo más, que nos expliquen el plan para dónde estamos yendo, que hasta ahora en materia de pandemia y de cuarentena venimos bien. Bueno, pero hay que volver a explicarlo, no para mi gusto con los mismos argumentos del 20 de marzo, parece que hay que agregar algunos, Sí, no y hay utilizar- mucha gente mirando que por supuesto está preocupada del coronavirus, pero también está preocupada de qué hace con la pizzería. Obvio. Pero obvio. Digo, y me parece, y esto critica a todo el Estado, que no se le habla tanto a esa gente. Hace falta Sensación que tengo yo. Perdón, no es por... a ver, una idea. Pilar, por ejemplo, le da subsidios a los comercios que no pueden abrir. Bueno, Plata, en algo, efectivo. lo que plata. sea, lo que Perfecto. sea, Bueno, no sé. pueden tomar En cada esa idea caso también. que hagan lo que puedan. Bueno,